Hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a un tutorial nuevo. Hoy vamos a realizar esta bufanda o chal triangular. Miren qué bonita puntada. Vamos a realizarla. Yo la hice con un hilo que tiene un grosor más o menos de unos 2 milímetros aproximadamente. Este hilo que yo estoy utilizando aquí en México lo conocemos como hilo brisa. Lo estoy tejiendo de una sola hebra. Y voy a utilizar una aguja o ganchillo de 2.0 milímetros. La cantidad de hilo que utilicé para mi bufanda o chal es de 170 gramos de hilo, y la medida que tiene más o menos mi bufanda es de la base que yo inicié, mide 1 metro con 30 centímetros. Entonces es un chal de tamaño bastante grandecito. Esto se los comento para que más o menos tengan una idea del tamaño y cuánto se gastan más o menos de hilo, ¿ok? Entonces vamos a comenzar a realizarla. Bien, vamos a tomar nuestro hilo, vamos a hacer un nudo deslizado. Y vamos a comenzar a tejer cadenitas. Voy a hacer la primera, va una cadena, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Así vamos a continuar tejiendo cadenitas y vamos a tejer un múltiplo de 10, o sea que vamos a ir tejiendo de 10 en 10 cadenitas hasta obtener el largo que queremos que tenga nuestra bufanda. Yo en este caso para mi bufanda realicé 250 cadenitas que más o menos me diera el largo de 1 metro con 30 centímetros. Ese fue el largo que tiene mi chal o mi bufanda, ¿ok? Entonces así van a continuar tejiendo sus cadenitas. Aquí yo solamente voy a hacer poquitas para la muestra, para la explicación. Bien, una vez que tengan ya su tira de cadenitas de base, múltiplo de 10, aquí supongamos que yo ya la tengo, vamos a hacer 2 cadenitas extra. Hacemos 1, 2 y vamos a dejar la última cadenita sin tejer. Tejemos en la que sigue, en la cadenita número 2, y ahí vamos a hacer un medio punto. Entonces voy a pasar mi aguja a través de ese orificio de cadena del frente hacia atrás para tejer ahí mi medio punto. Entonces voy a jalar la hebra de hilo, jalo, va una hebra, tomo hilo y paso la hebra de hilo a través de estas dos lazaditas. Y ahí ya se formó el primer medio punto. Después de este medio punto hacemos una cadena, va una. Y ahora aquí en las cadenitas de la base vamos a contar 5 cadenitas hacia el lado izquierdo, comenzando de esta cadenita que sigue aquí enseguida de donde hicimos el medio punto. La siguiente cadenita es la número 1, 2, 3, 4, 5. En esta cadenita número 5 es donde vamos a trabajar los siguientes puntos. Entonces voy a colocar aquí este marcador solamente como guía para saber que ahí es donde voy a trabajar, ¿ok? Entonces ahí vamos a tejer nuestro, le vamos a llamar abanico de varetas triples, ¿ok? Entonces, para hacer una vareta triple, voy a hacer 3 lazadas en mi aguja. Hago 1, 2, 3 lazadas. Paso la aguja a través de la cadenita que marcamos, la cadena número 5, que aquí es donde tenemos el marcador. Paso mi aguja del frente hacia atrás. Jalo mi hebra de hilo hacia el frente, pasando ese orificio de cadena. Ahí está. Voy a tomar hilo con mi aguja y voy a pasar la hebra de hilo a través de las 2 primeras lazaditas. Aquí pasamos y repetimos así lo mismo. Tomo hilo, paso esa hebra de hilo a través de las siguientes 2 lazadas. Y así se va repitiendo hasta terminar con todas las lazadas. Tomo hilo y paso a través de estas siguientes 2. Y de nuevo tomo hilo y paso a través de las siguientes 2. Ahí está. Así es como nos queda nuestra vareta triple. ¿Ven? Entonces a partir de aquí vamos a repetir los pasos. Después de que tejimos esta vareta triple,
vamos a hacer 2 cadenas, hago 1, 2 y voy a tejer ahí mismo, en este mismo orificio donde tejí esta vareta triple, ahí mismo voy a tejer otra vareta triple. Entonces hago mis 3 lazadas, 1, 2, 3 lazadas, paso la aguja del frente hacia atrás, jalo la hebra de hilo, tomo hilo y voy pasando de 2 en 2 lazadas. Paso las primeras 2, tomo hilo, paso las siguientes 2 y así hasta terminar. Tomo hilo y paso. Y miren, ahí ya se formó otra vareta triple. Así vamos a continuar. Después de la vareta triple hacemos 2 cadenitas de nuevo, 1, 2 y repito otra vareta triple tejida en el mismo huequito, en el mismo orificio de cadena. Así vamos a continuar hasta tener 5 varetas triples tejidas en ese mismo orificio de cadena. Y bien, miren, así es como se ven ya las 5 varetas triples ya tejidas. Miren, por ejemplo, aquí tengo la primera, va una, aquí se hacen las 2 cadenas, otra vareta, esta es la segunda vareta, tercera vareta, cuarta vareta y quinta vareta, ¿ok? Todas tejidas en el mismo orificio. Así es como debe de quedar. Después, ya para terminar, entre cada vareta aquí realizamos 2 cadenitas de separación, pero solamente al inicio hicimos una cadenita de separación entre el inicio y la primera vareta triple. Entonces aquí ya para terminar repetimos lo mismo que acá, que fue solamente una cadenita de separación. Entonces aquí después de la quinta vareta triple hacemos una cadenita, va 1 y vamos a contar de las cadenitas de la base 5 cadenitas hacia el lado izquierdo, 1, 2, 3, 4 y 5. En esa cadenita número 5 vamos a hacer un medio punto. Entonces aquí paso mi aguja del frente hacia atrás, jalo mi hebra de hilo hacia el frente, tomo hilo y paso la hebra de hilo a través de las 2 lazadas. Y ahí ya se formó mi medio punto. Aquí ya puedo quitar este marcador, ya no lo vamos a utilizar. Y miren, aquí ya quedó completamente formado nuestro abanico de varetas triples. ¿Ven? A partir de aquí vamos a repetir los mismos pasos para tejer todos los abanicos. Por ejemplo, para iniciar aquí uno nuevo, inicio con una cadenita, hago una cadena, voy a contar 5 cadenitas en la base. Entonces voy a contar aquí la primera, va 1, 2, 3, 4, 5. En esta cadenita número 5 es donde voy a tejer mis varetas triples y comienzo con la primera vareta triple. 1, 2, 3 lazadas, paso mi aguja y voy a tejer ahí mi vareta triple. Después de la vareta triple hago 2 cadenitas, 1, 2 y hago otra vareta triple en el mismo orificio donde tejí esta anterior. Entonces ya si se fijan se van repitiendo exactamente los mismos pasos como iniciamos este abanico de acá, el primerito. Entonces ya a partir de aquí vamos repitiendo toda la fila de puros abanicos. Bien, miren, cuando están por terminar la fila, aquí estoy por terminar el último abanico, ya realicé mi última vareta de este abanico y la cadenita, entonces tocaría ya unir con el medio punto. Entonces aquí si contamos las últimas cadenitas son 5 cadenitas y la quinta cadenita viene siendo esta última cadena. Entonces ahí vamos a tejer nuestro medio punto, ¿ok? Entonces paso mi aguja y voy a hacer ahí mi medio punto. Así está terminada ya esta primera fila. Entonces así ya estaría terminada la primera fila. Para iniciar la segunda fila vamos a tener en cuenta algo para la segunda fila. De este último abanico que realizamos pues siempre en cada abanico son 5 varetas. Entonces la vareta que queda justo en el centro del abanico, que viene siendo la vareta número 3, arriba de esa vareta vamos a colocar un marcador de tejido
para saber que esa es la vareta del centro. Es solamente como una guía. Después ya con la práctica ya no necesitan colocar el marcador, pero es solamente como guía, ¿ok? Entonces ya ahí tengo mi marcador. Entonces para iniciar la segunda fila hacemos una cadenita, hago 1, giramos el tejido y vamos a hacer puntos deslizados. En el primer orificio, que viene siendo la cadenita que hicimos de separación al terminar el abanico, en esa cadenita voy a pasar mi aguja de frente hacia atrás, jalo la hebra de hilo hacia el frente y esa misma hebrita que jalamos vamos a pasarla a través de esta lazada que está en mi aguja, y ahí ya quedó un punto deslizado. Entonces así nos vamos a ir tejiendo puntos deslizados hasta llegar al orificio donde tenemos el marcador de tejido. En total nos deben de salir son 8 puntos deslizados. Entonces aquí llevo el primer punto deslizado, el segundo punto deslizado lo hago en este siguiente orificio, que es justo arriba de donde está esta vareta triple de la fila anterior. Ahí hago un punto deslizado. En el siguiente orificio, que viene siendo en la cadenita de separación entre las dos varetas triples anteriores, ahí es otro punto deslizado. En el siguiente orificio, que es igual la cadenita que es de separación de estas varetas triples anteriores, ahí se hace otro. Entonces aquí nos vamos a ir así tejiendo puntos deslizados hasta llegar al marcador de tejido. Y miren, aquí ya estoy por llegar al marcador. Voy a quitar el marcador para que no me estorbe. Y ahí donde tenía el marcador hago mi punto deslizado, que viene siendo el número 8. Son 8 puntos deslizados. Entonces esto vamos a hacer siempre para iniciar la segunda fila. Ya que hicimos esto, vamos a tejer una cadena, hago 1, y en el mismo orificio donde había hecho el último punto deslizado, que es justo arriba de la vareta triple del centro, ahí mismo voy a hacer un medio punto. Hago 1 y después vamos a hacer 3 cadenas, hago 1, 2, 3 cadenitas y vamos a hacer, miren, voy aquí a quitar la aguja y vamos a hacer una vareta normal justo en el orificio de cadena que está en esta parte de aquí, que es justo antes de llegar a la última vareta triple de este primer abanico de la fila anterior. Antes de llegar a esta vareta triple está una cadenita de separación. Entonces en esa cadenita es donde voy a tejer mi vareta normal. Entonces tomo hilo con la aguja, paso mi aguja a través de ese orificio de cadena del frente hacia atrás, jalo mi hebra de hilo hacia el frente, tomo hilo, paso la hebra de hilo a través de las dos primeras lazadas, de nuevo me quedan 2 lazadas, tomo hilo y paso a través esa hebra a través de estas 2 lazadas, y ahí ya se formó una vareta normal. Y miren, así nos queda el tejido, ¿ok? Entonces después de hacer esa vareta normal hacemos 3 cadenas, 1, 2, 3, y tejemos otra vareta normal, pero ahora en el orificio de cadena del siguiente abanico, de este siguiente abanico de la fila anterior, justo después de esta primera varetita, de esta vareta triple del abanico, está un orificio de cadena. Entonces en ese orificio de cadena es donde vamos a tejer nuestra vareta triple. Entonces tomo hilo y ahí vamos a tejerla, una vareta normal. Así nos va quedando. Después hacemos de nuevo 3 cadenas, 1, 2 y 3, y justo en la parte del centro de este abanico de la fila anterior, que viene siendo en la vareta del centro del abanico, justamente en ese orificio de arriba vamos a tejer un medio punto. Hacemos aquí un medio punto.
Y ya a partir de aquí se repiten exactamente los mismos pasos. Miren, si yo estiro aquí mi tejido, voy a quitar la aguja. Y si estiro mi tejido, vean cómo se forma esta puntadita de aquí. Que fue, siempre hacemos de separación 3 cadenitas. Aquí son 3 cadenitas. Se hace una vareta normal. Aquí para formar este arquito se hace la vareta normal. Después de la vareta normal hacemos de nuevo 3 cadenas, otra vareta normal, de nuevo 3 cadenas y un medio punto justo arriba del centro del abanico de la fila anterior. ¿Ven? Y así se van a repetir los pasos. Aquí como ya tenemos el medio punto, que es donde terminamos, voy a repetir los pasos que hice aquí desde el inicio. Si se fijan, acá está el medio punto. Entonces después del medio punto hicimos 3 cadenitas. Entonces aquí hago lo mismo, 3 cadenas. 1, 2, 3 cadenas. Y hago una vareta normal justo en la cadenita que está antes de llegar a esta vareta triple de la fila anterior. Entonces hago una vareta normal. Hago 3 cadenas arriba, 1, 2, 3, otra vareta normal en este siguiente orificio de cadena del abanico de esta fila anterior y 3 cadenas, 1, 2, 3 y hago un medio punto justo en el centro del abanico de la fila anterior. Ahí está. ¿Ven? Déjenme estirar aquí el tejido para que se pueda ver mejor cómo es que les debe de ir quedando. Miren, así. Al momento en que hacemos esto en nuestro tejido, esta fila nos va a hacer que se vea esta parte recta de arriba, esto de aquí arriba recto de nuestro tejido, y así vamos a continuar en toda la fila. Cuando llegan a su último abanico, aquí yo ya llegué para esta muestra. En este último abanico de la orilla de su fila terminan con el medio punto justo en el centro del abanico y hasta aquí es donde se termina esta segunda fila. A partir de aquí ya vamos a comenzar la tercera fila y para la tercera fila vamos a repetir los pasos que hicimos de la primera fila. Entonces ya a partir de aquí se repite fila 1, fila 2. La fila 1 fue fila de abanicos. Y la fila 2, a esta fila vamos a nombrarle esta fila de puras cadenitas y varetas, ¿verdad? Entonces, repetimos ya estas dos filas a partir de aquí. Entonces quiere decir que para la siguiente fila vamos a hacer aquí de ejemplo la fila de abanicos. Entonces, hacemos una cadena para iniciar, giramos nuestro tejido hacia el lado izquierdo. Y siempre vamos a comenzar esta fila de abanicos con un medio punto. Justo aquí arriba de este medio punto de la fila anterior, ahí mismo hacemos un medio punto. Hago 1 y comenzamos nuestro primer abanico. Para hacer el primer abanico hacemos una cadenita, hago 1 y los abanicos vamos a tejerlos digamos que intercalados. Entonces, si en esta fila anterior aquí está un abanico y aquí tenemos otro abanico, entonces para esta nueva fila de abanicos, el siguiente abanico nos debe de quedar justo en el centro de estos dos anteriores. Entonces vamos a trabajar este abanico justo aquí en este centro. Aquí es donde vamos a tejerlo. Entonces aquí en este huequito, justo aquí, vamos a tomar esta cadenita del centro y ahí es donde voy a tejer mi abanico. Entonces hago mis 3 lazadas y voy a tejer ahí mi primer vareta triple. Hago vareta triple. Así me queda. Hago 2 cadenas, 1, 2 y tejo ahí mi siguiente vareta triple en el mismo orificio. Entonces así voy a formar mi primer abanico tejido ahí en ese mismo orificio. Bien, entonces miren, por ejemplo aquí ya voy a completar mi primer abanico de esta tercera fila.
Ya tengo aquí mis 5 varetas triples, que es 1, 2, 3, 4 y 5 tejidas ahí en el mismo huequito. Entonces ya después de que tengo mis 5 varetas triples, hago mi cadenita y voy a tejer mi medio punto justo arriba de este medio punto de la fila anterior que hicimos. Entonces aquí en este orificio que está el medio punto de la fila anterior, ahí hago mi medio punto de esta nueva fila, que igual de todas maneras si cuento de donde estoy tejiendo el abanico hacia acá, pues son 5 orificios y ahí hago mi medio punto. Ahí está mi medio punto y así voy a repetir los pasos. Vean cómo queda. Voy a estirar aquí un poquito para que se vea cómo va quedando la puntada. Y miren cómo aquí en la orilla también se va a ir formando esta inclinación que va a ir formando nuestro tejido en forma de triángulo. Entonces ya aquí hago de nuevo, repito, otro abanico en este siguiente huequito, en este de aquí. Entonces hago aquí, para iniciar mi siguiente abanico, hago una cadena y hago mis 3 lazadas para hacer mi primer vareta triple en este siguiente huequito. Entonces aquí voy a hacer mi siguiente abanico. Bien, miren, cuando estén por terminar su fila ya por completo, el último abanico, aquí tengo mi abanico ya casi por terminarlo, voy a hacer aquí al final del abanico una cadenita y siempre que terminamos el abanico hacemos un medio punto. Ese medio punto se va a tejer justamente en esta partecita de aquí, que es de la fila anterior. Si recuerdan, hicimos 8 puntos deslizados y tejimos después un medio punto. Entonces arriba de ese medio punto es donde se termina esta siguiente fila de abanicos. Esto es para que lo tengan en cuenta donde deben de terminar esta nueva fila. Entonces ahí en ese medio punto voy a hacer el nuevo medio punto para terminar esta fila, ¿ok? Y debemos de tener en cuenta esto para que nuestro tejido vaya tomando de igual manera la inclinación de este lado y vaya quedando nuestro tejido en forma de triángulo. Entonces ya a partir de aquí, vean, repetimos exactamente los mismos pasos. Ya aquí seguiría la fila que hicimos de las cadenitas y las varetas, que fue para hacer aquí, por ejemplo, para iniciar esa fila hacemos una cadena, giramos el tejido y se hacen los 8 puntos deslizados hasta llegar justo en el centro de este abanico anterior. Para iniciar, ya que hacen ahí sus 5 puntos, sus 8 puntos deslizados, perdón, hacen ahí una cadenita y tejen un medio punto para quedar justo aquí en el centro y se repiten los mismos pasos que hicieron en esa segunda fila. Entonces ya si se fijan van a ir tejiendo menos arquitos, menos abanicos en cada fila. Por ejemplo, yo en la primera fila inicié con 3 abanicos. En esta siguiente fila de abanicos solamente hice ya 2 abanicos. Vean cómo se va reduciendo la cantidad. Entonces quiere decir que ya para la siguiente fila solamente voy a hacer un abanico, ya me va a quedar en forma triangular mi tejido. Así es como les va a ir quedando a ustedes su tejido. Entonces voy a terminar aquí esta muestra para que vean cómo vamos a terminar esta parte del final. Entonces para terminar su tejido de su chal triangular, cuando lleguen al final de su chal que solamente tejieron en la última fila un abanico, ese es el final de su fila, de su tejido. Entonces aquí para terminar el último abanico, que es solamente un abanico, ya hice mi última vareta triple de este abanico, hago una cadenita y voy a cerrar, en vez de hacer medio punto voy a tejer el punto deslizado. Entonces paso mi aguja, jalo mi hebra de hilo hacia el frente y tejo mi punto deslizado. Ahí está un punto deslizado. Voy a cortar la hebra de mi hilo. La hebrita que queda en la aguja la voy a jalar hacia el frente y voy a pasar este hilo a través de una aguja lanera o estambrera.
Voy a pasar la aguja y el hilo aquí a través del mismo orificio donde hice el punto deslizado, lo paso hacia atrás todo. Así es como queda la terminación. Y aquí en la parte de atrás, este hilito que me queda, voy a hacer un nudito para que no se me vaya a desbaratar el tejido. Y el resto de hilo lo voy a esconder entre el mismo tejido. Paso así la aguja, atraviesa todo el tejido y para que quede ahí oculta la terminación. Ya aquí corto el resto de hilo que me queda. Y vean, así es como queda la terminación del tejido. Así estaría terminada nuestro chal, nuestra puntada. Ya solamente yo le hice una puntada en el contorno, que fue todo este contorno del lado derecho y todo este contorno del lado izquierdo. Hice unos abanicos que les voy a explicar cómo hacerlos. Y aquí en la parte de la base, ahí no voy a tejer nada. Entonces, para hacer esa orilla de los abanicos, iniciamos de este lado derecho. Justo en la esquinita, aquí voy a enlazar la hebra de mi hilo. Entonces, ya que tengo aquí enlazado mi hilo, voy a hacer una cadenita. Ahí está mi cadena. Esta hebrita que queda del inicio del tejido, después la podemos ocultar con la aguja lanera para que no vaya a estorbar. Y vamos a hacer lo siguiente. Los abanicos van a quedar justamente en tejidos en esta parte del huequito. Miren, de este abanico que tengo aquí, justamente en este huequito que es entre la primera vareta triple y la segunda, entre esas dos, en ese huequito es donde se va a tejer este abanico. Entonces voy a hacer ahí mi primer abanico de puras varetas. Vamos a hacerlo de varetas, ¿ok? Entonces tomo hilo, voy a pasar mi aguja, miren, a través del orificio, jalo el hilo hacia el frente y hago mi primer vareta. Aquí va una vareta y así voy a continuar tejiendo puras varetas en ese mismo huequito. En total vamos a tejer 10 varetas, ¿ok? Aquí llevo 2, 3, 4, 5, 6. Y miren, así me queda. Ya que tengo mis 10 varetas, voy a hacer un punto deslizado, miren, justamente donde hice de la fila, por ejemplo, de esta fila aquí tengo mi fila de abanicos. Después de la fila de abanicos hacíamos la fila de los arquitos, que es donde iniciábamos aquí con un medio punto, 3 cadenas, una vareta, 3 cadenas, una vareta, 3 cadenas, medio punto. Entonces en esa fila, en el medio punto del inicio, ahí en ese huequito del medio punto es donde voy a hacer mi punto deslizado para esta orilla. Entonces ahí paso mi aguja, jalo mi hebra de hilo y hago mi punto deslizado, así. Y ya a partir de aquí repetimos exactamente los mismos pasos. En este siguiente abanico, justo en este huequito, hago mi nuevo abanico de 10 varetas. Entonces hago aquí mi primer vareta, va una, y así me voy tejiendo puras varetas. Bien, entonces así se van a ir ustedes realizando abanicos y punto deslizado, abanico, punto deslizado en todo el contorno de todo este lateral de su chal o su bufanda triangular, todo este lateral derecho y todo el lateral izquierdo. Cuando llegan aquí a la punta de su chal, que es justo donde tienen el último abanico, ahí esa puntita van a tejer 2 abanicos de 10 varetas de esta manera, miren. Quedan los 2 abanicos así. Queda un abanico, lo tejen así normal, justo en el orificio donde tejemos de este lado derecho.
En este huequito está el abanico y hacen su punto deslizado justo en el centro del abanico. Miren, por ejemplo, aquí está mi abanico. Voy a hacer mi abanico de 10 varetas justo en este huequito. Ya que termine mi abanico, voy a hacer mi punto deslizado justo aquí en el centro, que sería justo aquí. Voy a hacer el punto deslizado y luego el siguiente abanico lo tejo justo en este huequito de acá, aquí, en esto de aquí. Entonces ya aquí hacen su abanico de 10 varetas y ya se van tejiendo los abanicos de este lado lateral izquierdo, repitiendo exactamente los mismos pasos. Y ya que terminan, miren, aquí ya tengo yo terminado con los abanicos en la orillita, todo hasta llegar al final. Ya que hacen su último abanico aquí al final, ya pueden cortar la hebra de su hilo, hacen un punto deslizado en el final, ya cortan la hebra de hilo y la hebrita que les queda la esconden con su aguja lanera entre el mismo tejido. Y así estaría ya terminado su chal triangular. Y bien, mis bellas, espero que les haya gustado cómo ha quedado el resultado. Como siempre, los y las invito para que se animen a realizarlo, y si así es, si lo realizan, me encantaría ver sus fotos de cómo les quedó su resultado de su tejido. Recuerden que lo pueden compartir a través de mi Instagram. Siempre estoy ahí un poquito más activa en Instagram. Me encuentran como Moda Crochet Maritza. Por ahí me pueden enviar un mensajito o etiquetarme en sus fotos para poder ver cómo les ha quedado a ustedes su resultado. Me va a encantar verlo. Si el video les gustó, no olviden que le pueden dar manita arriba al video. Les envío un fuerte abrazo y nos vemos en un siguiente tutorial. Adiós.